noches, bienvenidos a Impacto Económico. De inmediato vamos a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos con titulares. En marcha, motor minero de Venezuela. Hoy se concreta primera exportación de coltán nacional. Juan Manuel Santos pisa el acelerador de reformas para intentar meter a Colombia en la OCDE. ¿Cuál es el precio a pagar para pertenecer a este club? Lo revisamos en nuestra lista. Y Macron intenta liderar el bloque del euro con propuestas ambiciosas, pero sin respaldo popular en Francia. Se va a dar la primera exportación en la historia económica de Venezuela de un mineral llamado el coltán, que va a ser exportado desde Venezuela en su primer envío a Italia, a la República Italiana. El coltán venezolano trasciende fronteras en impulso del nuevo modelo económico productivo. Así anunciaba entonces el presidente Nicolás Maduro la noticia este jueves desde el oriental estado de Nueva Esparta, donde hoy además estuvo encabezando un acto de campaña rumbo a las elecciones del próximo 20 de mayo. Hay que decir que Venezuela principalmente es uno de los países más ricos en minerales y buena parte de esas reservas se ubican en el denominado Arco Minero del Orinoco, que está localizado en el sureño estado Bolívar. En 2017, el país, que tiene como objetivo económico diversificar sus fuentes de divisas, comenzó la exportación de coltán, la explotación, quiero decir, de coltán, cuyo uso está destinado a las industrias de telecomunicaciones, aeroespacial, ordenadores portátiles, medicinas y también la industria satelital, por nombrar algunos de esos sectores en donde puede ser usado. El Ejecutivo venezolano, además, recordamos recientemente, autorizó la creación de 2 empresas mixtas con capital nacional y del gobierno del Estado de Palestina, con el propósito de explorar los yacimientos de coltán. También han constituido en el 2016 otras 3 empresas mixtas para este fin, con una participación accionaria de 55% para la Corporación Venezolana de Minería. Vemos entonces cómo ahora en este 2018 se concretan parte de esos esfuerzos destinados a diversificar la fuente de ingreso, la generación de riquezas de Venezuela. Y el ministro de Comercio Exterior venezolano, José Bielma Mora, comentó también que el país suramericano cumple con la certificación internacional para explotar y exportar el importante mineral. Lo escuchamos. Vamos a hacer la primera exportación oficial. Tenemos las licencias, certificados de origen, de permisología, de acuerdo al material estratégico del Banco Central de Venezuela. Y, señor presidente, dígalo con orgullo, usted lo logró. Gracias por guiarnos y orientarnos. 300.000 euros están exportándose, 5 toneladas en 10 paletas desde el puerto de Palúa en San Félix, Estado Bolívar, hasta el puerto de Trieste en Italia. También este jueves, recordamos que en Venezuela lo tienen bautizado estos días como los jueves de vivienda. Hablamos de que hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también en el estado de Nueva Esparta, anunció un hito histórico en materia de viviendas sociales. De acuerdo al primer mandatario suramericano, hoy se entregó a la familia venezolana 1.584 viviendas en una sola jornada. Califica entonces como la primera entrega en los 7 años que tiene la Gran Misión Vivienda Venezuela, como la más grande desde que fue creada esta misión. Los hogares fueron edificados con el apoyo estratégico por la República Popular China, además evidenciando también estas alianzas con el gigante asiático. Jornadas de protestas docentes en 3 países de América Latina este jueves. Trabajadores del sector educativo
tomaron calles y avenidas de Argentina, de Guatemala, también de Colombia para hacerse escuchar. ¿Y qué piden? Bueno, en Argentina, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires reclaman todavía un mejor financiamiento educativo, paritarias justas y condiciones de trabajo dignas. Los representantes sociales señalaron que el próximo paro docente nacional está pautado para el 23 de mayo con adhesión del Frente de Unidad Docente Bonaerense para rechazar ese 15% de aumento ofrecido por el gobierno de Mauricio Macri, que consideran insuficiente en el contexto inflacionario que vive Argentina en el momento, con una previsión de una inflación del menos 20% para este 2018. Los trabajadores educativos también expresaron su repudio al anuncio del presidente Mauricio Macri de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Aseguran que vendrá de este modo un peor ajuste con más tarifazos, más recortes y despidos. Estoy acompañando a los trabajadores de la educación de Neuquén, que hoy realizaron una multitudinaria marcha en repudio al cierre por decreto de Gutiérrez de las paritarias y al intento de imponerles un presentismo. Bueno, estamos terminando una impresionante marcha a más de 2 meses de lucha en Neuquén, un mes de paro, 30 días de paro, tratando desde la agrupación negra, como venimos insistiendo hace 2 semanas, de nacionalizar este conflicto, porque creemos que es la salida que le podemos dar realmente para que el gobierno de Gutiérrez reciba un golpe y tenga que dar una respuesta que no sean decretos. Para eso vinieron a acompañarnos compañeras de la provincia de Buenos Aires, de Bahía, de Suteba, y nuestra compañera diputada nacional, Natalia González Eligra, como parte de esta política que estamos impulsando de nacionalizar y con la que queremos llevar una gran delegación a Buenos Aires la semana que viene, junto con impulsar la política localmente de un encuentro de trabajadores para torcerle verdaderamente el brazo al gobierno, junto con los compañeros estatales, los compañeros ceramistas, los compañeros madereros, las compañeras textiles, el INDI. Y en Guatemala, los y las docentes también se hicieron sentir. Y sumamos entonces de inmediato a nuestro compañero Mario Rosales para que nos cuente cómo se vivió esta jornada de protestas allí. ¿Qué tal, Mario? Hola, ¿qué tal, compañeros? Un saludo hasta Caracas, Venezuela. Bueno, acá en la ciudad capital de Guatemala cumplen ya 3 días centenares de maestros que están apostados frente al Palacio Nacional de la Cultura en la Plaza de la Constitución. Los maestros han venido de diferentes puntos del país. Ellos demandan que se les cumpla lo acordado con el gobierno el pasado mes de febrero en cuanto a la firma de un pacto colectivo que estipula un aumento del 5% a sus salarios. El tema es que el gobierno no cuenta con los fondos necesarios para poder honrar esa promesa y pues bueno, ahora depende del Congreso para que les apruebe al Ministerio de Finanzas una ampliación presupuestaria por 131 millones de dólares. Un tema que no avanza en el Congreso. Los maestros siguen apostados allí en la Plaza de la Constitución. Algún grupo de maestros también ya ha tomado las instalaciones de la cartera de Educación Pública. El Procurador de los Derechos Humanos ha responsabilizado al gobierno de Jimmy Morales por haberse comprometido a este pacto colectivo sin tener los fondos suficientes dentro de las finanzas del Estado, y ahora tienen que recurrir a la voluntad del Congreso para que apruebe esos 131 millones de dólares y así honrar la promesa del incremento salarial. En la información a esta hora desde Ciudad Capital de Guatemala, volvemos allá al set central. Gracias, Mario, por esa información. Veremos entonces si efectivamente Jimmy Morales va a poder cumplir, va a poder honrar su palabra. En Colombia, otro de estos 3 países en los que se vivió una jornada de protestas hoy, los profesores cumplieron este jueves su segundo día de huelga con manifestaciones en al menos 5 principales ciudades del país. Denuncian que el presidente Juan Manuel Santos ha incumplido los acuerdos suscritos con el sector. Recordamos, están todos localizados en un pliego de 25 peticiones, entre las que destacan primas extralegales, programas de alimentación escolar, aumento del presupuesto también para la educación, que ha sido recortado sistemáticamente por el gobierno de Santos. Escuchamos algunas declaraciones. El gobierno ha incumplido
El gobierno hasta ayer sacó el decreto de nivelación. No tenemos salud. El gobierno quiere patraciarse con la evaluación de carácter diagnóstico formativo. No ha implementado el desarrollo de las actividades del preescolar. Deudas inmensas con los maestros. Esta es la respuesta al gobierno mentiroso. Que los colegios en este momento se les ha mermado el presupuesto. Los colegios precisamente estamos pasando precisamente por una crisis económica. El Juan de Cabrera, por ejemplo, se le mermaron 36 millones de pesos. Esa es la situación entonces en estos tres países, Argentina, Guatemala, Colombia. Docentes salieron a las calles a protestar, a solicitar aumentos salariales, reivindicaciones laborales para el sector. Continuamos con más información, hablamos ahora de México. La industria petrolera mexicana acumula ya 4 años consecutivos con déficit entre lo producido y lo comprado al exterior. Un desplome productivo que parece intencionado porque además ha servido de justificación al gobierno saliente del PRI, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, el presidente, para expandir esa privatización bajo contratos de larga data con transnacionales. Vamos de inmediato a revisar, a ver cuáles son los números que revelan la situación de la industria petrolera del país. Un informe emitido por el Banco de México durante el primer trimestre del 2018, el país tuvo un saldo negativo de 4.777 millones de dólares entre importaciones y exportaciones de productos petroleros, siendo este el peor en toda su historia. El valor de las importaciones en el sector económico subieron 22.4% en comparación con el mismo trimestre de 2017, sumando más de 12.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones llegaron poco más de 7.200 millones de dólares. Asimismo, en el primer trimestre de 2018, México aumentó la compra de gasolina para vehículos en un 52% por un valor de 4.274 millones de dólares, la tercera más alta en toda su historia. Por otra parte, la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, reportó una caída en su producción de barriles de crudo diario en un 37,5% en los primeros 90 días del 2018. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, ente regulador del Estado mexicano, anunció en el mes de enero 37 licitaciones, es decir, puesta en venta de campos petroleros terrestres bajo contrato de 40 años de duración a partir del 25 de julio próximo, en un área geográfica que supera los 9.500 kilómetros cuadrados de superficie. Bien, esa es la información que tenemos desde México. Momento de hacer la primera pausa en impacto económico. A la vuelta revisamos en análisis que le exige la OCDE a Colombia para poder ingresar al afamado club. Ya venimos. El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, cuyo trámite formal empezó en mayo de 2013, sigue haciéndose esperar. Parece que pasarán varias semanas antes de que el veredicto final esté listo y en el entretanto el país se enfrenta a la expectativa de que el acceso pueda darse antes del cambio de gobierno. Que el presidente Juan Manuel Santos siga al pie de la letra los requisitos exigidos por la OCDE ha dejado a Colombia a un paso de obtener la membresía de la organización ortodoxa. Colombia pasó ya el examen de 22 de los 23 comités temáticos de la OCDE para autorizar su ingreso. Recientemente, el Comité de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales, el SAC, envió una carta donde se le informa al gobierno colombiano el visto bueno sobre los avances respecto a las recomendaciones hechas en materias de informalidad y subcontratación, cumplimiento de las normas laborales, negociación colectiva y violencia contra sindicalistas.
Aprobación que se suma al requisito de economía, dejando solo un componente por cumplir, el comercial, cuyo comité evaluador pidió un tiempo adicional para considerar si el país llena las condiciones exigidas para formalizar su adhesión y pasarlo a las instancias decisivas dentro del ente multilateral, y así finalmente convertirse en la nación número 36 que conforma este selecto club de los países ricos. La realidad es que el visto bueno de las instancias concluyentes está limitado además por un factor macroeconómico que muchos advierten es de imposible resolución a corto plazo. ¿Y cuál sería? Bueno, vamos a revisar de inmediato el portal web El Colombiano, que titulaba recientemente: Colombia tiene menos ingresos tributarios como proporción del PIB que los países OCDE. El texto agrega que a Colombia le falta mucho camino para llegar a obtener 34,3% de los ingresos tributarios como proporción del Producto Interno Bruto, tal y como sucede en los países miembros de esta organización. Con exactitud le faltan 14,5 puntos porcentuales. Hasta ahora el porcentaje entonces solamente alcanza hasta 19,8%. El gobierno de Juan Manuel Santos, en su afán de ingresar al club de los países, olvida también que el país está por debajo del indicador promedio de América Latina y el Caribe, que se encuentra en 22,7%. Y al hablar de costos, como todo club, la OCDE pide una cuota anual a los 35 países que integran la organización. El aporte de cada uno se define de acuerdo más o menos con varias características, siendo la principal el tamaño de su economía en términos de PIB. En la organización, por representación de América Latina, ya hay 2 países, México y Chile. Hay otros que están en procesos de entrada también, como lo es Brasil, pero todavía no son miembros absolutos. De estos 2, Colombia podría compararse con ellos en el tamaño de su economía y características de desarrollo. Desarrollo, por supuesto, según los términos de la organización ortodoxa. Ejemplo, cada año Chile debe aportar el 1,4% y México el 2,8% de cada una de las 2 partes en las que se divide el presupuesto de la OCDE. En 2017, Chile le pagó a la OCDE 4,1 millones de euros, mientras que México dio un total de 8,3 millones. Esto sin contar los aportes voluntarios. Y explica, si Colombia además ya hubiera ingresado al club de las buenas prácticas, habría tenido que realizar un aporte similar o por lo menos dentro del rango de dichos valores, lo que en la moneda local representaría entre 14.000 y casi 30.000 millones de pesos. Nuevamente, sin contar con los aportes voluntarios y sin contar con los gastos de representación del país en cada uno de los 23 comités que componen a la Organización de los Países Ricos. Segunda pausa en impacto económico, a la vuelta a Alemania y Francia, el contrapunteo que se da entre Merkel y Macron por el liderazgo de la Unión Europea. Ya venimos. Con un panorama geopolítico en creciente tensión, el mensaje que Emmanuel Macron ha lanzado este jueves a la Unión Europea ha sonado como una alarma. El presidente galo instó a los líderes del bloque a no ser débiles y pidió a Angela Merkel que se una a sus reformas, que bastante popularidad, por cierto, le han costado. Más ambiciones financieras para defender sus intereses y lograr convergencia económica y fiscal entre los Estados miembros ha sido el principal llamado de atención de Macron. En su discurso arrancó algunos aplausos cuando defendió el multilateralismo y criticó a potencias aliadas y amigas como lo es Estados Unidos directamente, y dice que hacen chantaje cuando las reglas internacionales no juegan a su favor. En cuanto a Alemania, dijo sin rodeos que era hora de que Berlín dejara de obsesionarse con su superávit presupuestario,
Un logro que fue además hecho a expensas de otros y que se une entonces así a los planes que tiene Macron. Muchos se preguntan, en todo caso, si la canciller alemana Angela Merkel, más que una aliada, podría estar siendo un obstáculo para las ambiciones de Macron, quien pelea también ya muy evidentemente por el primer lugar del liderazgo europeo. Sin embargo, tal y como están las cosas de momento, parece inviable reactivar a la UE sin Berlín y sin llevar a cabo las propuestas de un presupuesto independiente para el bloque del euro, un solo ministro de Finanzas y otros pasos para reforzar la unión económica y monetaria que tanto alaba Macron. Aujourd'hui encore, dans beaucoup trop d'États européens, todavía hoy en demasiados países europeos, la tasa de desempleo entre los jóvenes es demasiado alta, 30, 40, 50% en algunas regiones. Esto es lo que llevará a que los jóvenes europeos desafíen la idea europea. Tenemos que hacer un trabajo para hacer todo lo que podamos con el fin de que los jóvenes de toda Europa, no solo de Aquisgrán, Berlín, París o Amiens, crean en Europa. Entonces, los países tienen que hacer su trabajo, sus reformas, su transformación, algo que hemos estado haciendo en Francia durante un año. A un año de gestión, Emmanuel Macron, el pulso que, se ha ganado ese título de presidente de los ricos, porque además ha perdido respaldo popular que sigue en caída. Un sondeo realizado por el diario Le Monde indica que esto es así. Un 28% de los franceses que ganan más de 6.000 euros al mes se declaran apasionados por Macron. Sin embargo, del otro lado de la acera está ese 55% que parece ya la mayoría de los ciudadanos desaprueba su gestión. En parte porque en su primer año de mandato suprimió el impuesto a la fortuna, beneficiando así a las clases sociales en situación de mayor bienestar social y no a las clases en dificultad como había prometido en campaña. En resumen, Macron intenta dar ejemplo de liderazgo en Europa al mismo tiempo que los franceses rechazan su larga lista de medidas neoliberales que, entre otras cosas, consisten en flexibilizar el mercado laboral, rebajar impuestos a las rentas más altas, a los ricos, mientras que sus propuestas sociales prometidas en campaña caen en el olvido. Eso es lo que sucede en Europa, pero en contraste a esa situación, fíjense que sí hay un continente que aparentemente suma esfuerzos para unirse, fortalecer esa unidad. Asia. En un encuentro trilateral, representantes de China, Japón y de Corea del Sur alcanzaron este jueves un consenso para mantener o intentar mantener la estabilidad, facilitar el libre comercio y mejorar la cooperación en los mercados de toda la región. Así lo informaba el portavoz del gobierno de Xi Jinping, el gobierno chino, Geng Shuang. Mientras tanto, quiero recordarles que la cuestión de la península coreana no fue el único tema en la reunión trilateral. Los líderes también tuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre temas de cómo fortalecer su cooperación u otras cuestiones de interés común. 3 países también emitieron una declaración conjunta informativa después de la reunión. En la declaración conjunta, los líderes de China, Japón y Corea del Sur enviaron un fuerte mensaje para salvaguardar el sistema comercial multilateral, oponerse al proteccionismo comercial y promover la liberación y facilitación del comercio y la inversión. Ahora bien, en el marco de la Alianza por la Globalización, bandera del presidente Xi Jinping, las exportaciones entre China y Rusia aumentarán 21,1% en comparación con el mismo periodo de 2017. Las exportaciones de China a Rusia crecieron el 14,8% hasta los 42.900 millones de dólares y las importaciones lo hicieron desde Rusia, pues hablamos, crecieron desde o hasta un 27,7% hasta los 41.200 millones de dólares. De acuerdo al Servicio de Estadísticas de la Dirección General de Aduanas de China, el intercambio comercial entre los dos países podría entonces superar los 100.000 millones de dólares al cierre de este 2018. La recuperación de la economía rusa, como viene haciendo, es uno de los principales incentivos del comercio entre estas potencias, según lo declaró
así el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Hao Feng. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerda nuestras redes sociales, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Allí nos puedes seguir y comentar. Será hasta mañana. Chao, chao.